porque son temas pues que en los últimos 5 o 10 años se han venido generando, ¿no? Y yo sé que hoy en día hay múltiples avances más respecto a el uso de las técnicas biotecnológicas, ¿no? Para la aparición de nuevos productos y que estos sean utilizados por ustedes en el más corto plazo, con el fin de que de solucionar problemas de diferente índole dentro de su profesión o para solucionar problemas estéticos también, ¿no? Entonces, eh, algunos de aplicación muy sencilla y barata, como vamos a ver enseguida, y otros pues muy caros también, pero que vienen muchas veces asociados a algunos materiales que no nos molestamos en leer los insertos y después nos enteramos que estaban presentes en los materiales que usamos, ¿no? Para los tratamientos de nuestros pacientes. Bien, las proteínas morfogenéticas, ¿no? Las proteínas morfogenéticas, como su nombre lo dice, son proteínas estructurales. Bueno, perdón, que van a generar algún tipo de crecimiento estructural necesario para el desarrollo de la célula o del organismo. Se agrupan dentro de lo que llamamos factores de crecimiento, ¿no? Estos factores de crecimiento sirven pues, para señalizar, para dirigir el desarrollo de ciertas funciones dentro del organismo. Estas pueden ser novo, o sea, nuevas, embriogénesis, por ejemplo, o regeneración tisular, eh, para ¿cómo se llama? Cuando hay algún tipo de daño tisular, ¿no? También actúan para la comunicación entre célula y célula a través de receptores específicos, sobre todo en las zonas donde se está realizando algún tipo de, ¿cómo se llama?, regeneración tisular. Estas comunicaciones van a estar pues directamente relacionadas a las células que tienen que ver con el trabajo en estas zonas, las células mesenquimales, fibroblastos, osteoblastos y todo tipo de tejido conectivo, ¿no? Estos, estos receptores a nivel de la membrana, ¿no? Generalmente actúan una vez que se fija el factor de crecimiento y se fosforila una proteína de membrana que es la que genera una traducción de señal hacia el núcleo para la generación, la activación de estos genes, ¿no? ¿Dónde encontramos estas proteínas morfogenéticas con factores de crecimiento? En las plaquetas. Las plaquetas, en el plasma, bajo la forma de factores solubles, también dentro de los tejidos, como parte de proteínas propias de la célula. Sus efectos pueden ser de manera directa, como la quimiotaxis, la mitogénesis, la diferenciación celular, o pueden ser indirectos o paralelos, evitando, ¿no?, por ejemplo, la aparición de necrosis, facilitando los procesos de nutrición celular y desarrollo celular. Un ejemplo muy claro de ello es la angiogénesis. No es más que la generación de nuevos vasos en áreas donde antes no lo había o han sido dañados. Entonces, esta familia es toda una familia de factores de factores de crecimiento relacionados básicamente a la regeneración tisular. Tenemos pues varios grupos, los que se derivan de plaquetas, los factores beta transformantes. Aquí dentro de este grupo están las proteínas morfogenéticas, factores epidérmicos de queratinización, angiogénicos, un factor semejante a insulina, factor fibroblástico y hepatocítico. Por los nombres uno puede darse cuenta pues cuál es el tejido blanco. Dentro del grupo de los derivados de plaquetas, su función principal es estimular la aparición de nuevas células y son moléculas quimiotácticas para la atracción pues, de fibroblastos, neutrófilos y macrófagos. Estas tres células pues, están involucradas en ¿qué? En la producción de matriz extracelular.
Los transbordantes beta, que son, aquí están, y las proteínas morfogenéticas, su función principal es regular la actividad celular y actividad antiinflamatoria. Estas proteínas morfogenéticas inducen la formación de matriz extracelular y estas pueden ser para regular el crecimiento, para reparar o regenerar tejidos. Factores epidérmicos de queratinización, su nombre lo dice, para generar la aparición de un mayor número de queratinocitos y fibroblastos asociados a la aparición de nuevos vasos en la zona dañada. Quimiotáctico para los fibroblastos, ¿no? Para que lleguen los fibroblastos a la zona, de tal manera que puedan activarse la formación de una matriz provisional y de ahí promover la queratinización del epitelio, un proceso de regeneración. Los factores angiogénicos, para estimular la angiogénesis, ya lo he mencionado, la aparición de nuevos vasos, migración celular. Esto va a asegurar una revascularización del tejido dañado y asegurar también su rápida regeneración. El factor semejante a insulina, su función principal es aumentar la síntesis de proteínas de la matriz celular, regular crecimiento óseo, crecimiento cartilaginoso, y también es un factor quimiotáctico para diferentes tipos de células. De tal manera que este factor semejante a insulina va a potenciar la acción de los otros factores. El factor fibroblásticos básicamente va a estimular la angiogénesis y esto obviamente cuando llega sangre, oxígeno, nutrientes va a mejorar la reparación celular y la remodelación de los tejidos. El factor hepatocítico, ¿no? Factores de crecimiento multifuncional. Recordemos que el hígado pues, es el laboratorio de todo nuestro organismo. Y también van a estimular la motilidad celular y la síntesis proteica. Entonces aquí tenemos toda una gama de factores de crecimiento. Su función biológica, osteogénesis, condrogénesis, ambas, diferenciación ósea, proteína BAM7 o proteína osteogénica 1, aumento de densidad óseo, el IGF. Entonces, osteogénesis, la osteogenina, BAM3, ¿no? Regula la morfogénesis de los huesos craneofaciales, BAM3B. Entonces, todas estas tienen que ver pues, con la estructuración de tejidos. Hemos mencionado, las proteínas morfogenéticas son los factores beta transformantes, ¿no? Su función principal, nuevo hueso o cartílago, y no es que aparezcan para reparar nada, sino que ya están presentes desde la diferenciación embrionaria para dirigir el desarrollo del organismo hacia tejidos y órganos. Es el grupo de genes más conservados que existe en nuestro organismo. Más o menos desde hace 600 millones de años que no hay variación, no hay mutación en estos genes, ¿no? Van 2 a Van 7 son humanos, están en el par 20. Van 3 en el par 4, el Van 4 en el par 14, el Van 5 y 6 en el par 6. Entonces ya se tiene mapeado la ubicación genética de los genes para las proteínas morfogenéticas. ¿Cuándo se iniciaron los primeros trabajos con las proteínas morfogenéticas? En 1889. ¿No? Generalmente las grandes guerras, son las que traen los mayores desarrollos en la medicina, ¿no? Y eso está descrito. Y justamente en esas guerras pues habían pérdidas totales, parciales de huesos, ¿no? Lo que permitía a los médicos en campamentos poder utilizar esos huesos para, ¿cómo se llama?, solucionar problemas en ese momento. Y eso es lo que hacía esa gente, ¿no?
En 1965, Uris fue el primero que descubre y publica algo respecto a las proteínas morfogenéticas y su capacidad de inducción de nuevo hueso, ¿ya? Uris lo que hizo es hueso autólogo, lo desmineralizó, lo implantó en músculos, dentro de músculos, y se observó pues que dentro de esos músculos se formaba un nuevo hueso y cartílagos también. De ahí su nombre de morfogenética ósea. En el 1988, Buseney clonó y secuenció el ADN recombinante de las proteínas BAN1 hasta la BAN14. ¿Y ello por qué se necesitaba clonar estos genes? Porque simplemente la cantidad de material que se podía obtener de manera por extracción en tejido humano es muy pequeña para los estudios y menos para el tratamiento. En el 95, Dudley, trabajando en proteína morfogenética 1 a 7, determinaron que solamente estas estaban presentes en tejidos humanos y que dos de ellas, el BAM2 y el BAM7, presentaban estas propiedades que nos interesan, las osteoinductivas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de estas proteínas morfogenéticas? ¿No? Tienen dos cadenas polipeptídicas idénticas, tienen una fracción activa y una fracción inactiva, como si fuera un simógeno, ¿ya? Que se vuelve activa justamente cuando se parte esa fracción. Tiene una secuencia C-terminal, donde hay aminoácidos hidrofóbicos, y con 6 residuos de cisteína y 3 puentes de disulfuro. Bien, a este nivel, ¿no? Este es el factor beta transformante. Este es la BAN7, su estructura. Bien. Tiene estructuras primarias, secundarias, terciarias. ¿Cómo funcionan estas proteínas morfogenéticas? Ya hemos mencionado que tienen pues un receptor en la superficie, ¿no? Esta proteína morfogenética es identificada por el receptor en la superficie de la célula y se fosforila el receptor. Esta fosforilación sirve para la transformación de un traductor SMAD1 y SMAD5. ¿No? Se activan estos traductores y se forman SMAD1 y SMAD5 activados o fosforilados, se unen al SMAD4 y estos dos llegan al citoplasma, cruzan el citoplasma, llegan a la envoltura del núcleo, atraviesan el núcleo como un dímero, SMAD1, SMAD4, que son las señales para la ubicación de los genes que necesita la célula, originada justamente por la presencia de esta proteína morfogenética. Hay un SMAD distinto dependiendo del tipo de proteína morfogenética que se necesite. De esa manera se activa, si es desde el inicio, se activa la formación de todos los órganos y sistemas de nuestro organismo, ¿no? O sea, sirven como señalización celular. ¿Ya? Las BAM fosforiladas y las SMAD van a definir no el desarrollo del feto, formación de todos los órganos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja aquí? Que van a aparecer dependiendo pues del diferente proceso de desarrollo, ¿no? En distintos momentos del desarrollo. De tal manera que basta que dos o tres proteínas morfogenéticas 4, ¿no? Se unan a los receptores para que generen toda la diferenciación de las células mesenquimales. Si hay una liberación abrupta o no controlada de estas proteínas morfogenéticas, obviamente se afecta el crecimiento del embrión, el plan embriológico del embrión. Entonces, el conocer todas estas características ha servido, obviamente, en el caso de ustedes, para
las diferentes técnicas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque estas proteínas morfogenéticas lo que van a hacer es acortar el tiempo de esos procesos de rehabilitación. Sobre todo las proteínas BAN2 y BAN7. ¿Ah? Ya conocemos pues, que su importante papel en la diferenciación embrionaria de los tejidos, ¿no? Una alta capacidad osteoinductiva y los procesos de regeneración del hueso maxilar o de mandibular se acorta de 4 a 6 veces, por ejemplo, ¿no? Esto es ventajoso para el paciente, ¿no? Además, ya no se necesita con estas proteínas usar injertos, ¿no? Generalmente lo que se hace es cortar un pedazo de hueso de la cresta ilíaca del paciente y colocar en la zona, ¿no? Entonces el paciente sale con dos dolores arriba y dolores en la cadera, ¿ya? También estas proteínas morfogenéticas pueden ser incorporados a diferentes, ¿cómo se llama?, vehículos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos. El orgánico de excelencia es el colágeno, ¿no? El inorgánico, hidroxiapatita, fosfato tricálcico, cerámicas de vidrio, ácido poliláctico, poliglicólico, ¿no? De tal manera que esta incorporación a estos vehículos pueden ser aplicados para aumentar el reborde, ¿no? Mejorar la calidad ósea, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con diabetes, facilitar la osteointegración, para elevar el seno maxilar. Es muy usado últimamente para mejorar ¿cómo se llama?, la zona de colocación de los implantes dentales, para regenerar zonas dañadas o traumatizadas, o producto de cirugía oncológica, por ejemplo, que dejan espacios bastante grandes, para reconstruir defectos mandibulares, defectos craneales, y también es usado para discontinuidad del fémur, ¿no? Sobre todo aquellas personas que quieren crecer un poco y alargan el fémur. Para la fusión de cuerpos vertebrales, cuando hay traumatismos, regeneración del hueso o cemento, luego una cirugía periodontal, ¿no? Y formación completa de dentina al, al, al realizar el recubrimiento directo sobre la cavidad pulpar, con BAN2, BAN4 y BAN7, ¿no? Entonces, todas estas proteínas probablemente, ¿no?, seguramente ustedes lo van a volver a revisar cuando vean la parte de rehabilitación, implantes, etcétera, etcétera. Aquí vemos cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Eh, Cuando se implanta un tipo de daño sobre el tejido óseo, ¿no?, esto produce pues que se liberen una serie de factores quimiotácticos y mitogenéticos, de tal manera que se propicie la llegada de cierto tipo de células a la zona dañada, ¿no? Esta llegada más estos factores quimiotácticos van a producir la diferenciación de las células que están alrededor del daño. Esta diferenciación, una vez que ya se implantó, sigue la siguiente fase, que es aumentar el número de estas células, era la proliferación, ¿no?, en número de estas células para llegar a la reparación del tejido. Base para ello, miren aquí, si se dañó la zona, se rompió la circulación sanguínea, lo primero que hacen es reparar, vascularizar la zona, ¿no? Los factores angiogénicos son importantes a este nivel, ¿no? Luego viene la calcificación de la zona dañada, y luego la proliferación, la remodelación de ese hueso dañado. Todas estas señalizaciones y la aparición de estas proteínas morfogenéticas van a asegurar que todo el proceso sea culminado con éxito. Entonces aquí vemos más chiquito, de más grande, perdón, hay una fractura, convergen pues los factores de crecimiento, miren, ¿ah?
las proteínas morfogenéticas, las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina beta, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento. Lo que, lo que se va a desarrollar es la actividad de las células osteoprogenitores en esta zona, ¿no? De tal manera que gracias a la dirección de las proteínas morfogenéticas, ¿no? Van a, ¿cómo se llama?, a dirigir la formación de tejido de reparación, ¿no? Con la ayuda, pues, de las citoquinas y los factores de crecimiento que llegan a esa zona. Luego, por acción de las células madres mesenquimales de la zona, estas se van a diferenciar y se van a producir los osteoblastos que van a asegurar la regeneración, remodelación y finalmente osteoclastos, reparación ósea. ¿Cuál es el principal problema de trabajar con estas proteínas? Es su muy poca presencia por kilo de tejido. Miren, por cada kilo de tejido óseo se obtiene un microgramo de proteína morfogenética, o sea, una nada prácticamente, ¿no? Inicialmente, pues, era muy limitante los trabajos que podían realizarse con estos, ¿no? ¿Dónde encontraron la presencia de estas proteínas morfogenéticas? Justamente cuando se utilizaban huesos humanos para reparaciones, ¿no? En traumatología. En el procesamiento de esos tejidos, de esos huesos humanos, había proteínas genéticas que quedaban en ese tejido y aseguraban, pues, el crecimiento, ¿no? Entonces, no era solamente un factor estructural la presencia del hueso ahí, sino que también el contenido de estas proteínas que quedaban in situ aseguraban que el procedimiento termine con éxito. Más no así, por ejemplo, otro tipo de estructuras que se empleaban, ¿no? De tipo inorgánico, ¿no? Que no tenían mucho éxito. Entonces, pero para sustituir, pues, la limitante de contar con buena cantidad de proteína morfogenética para los estudios, se hicieron, pues, los primeros trabajos de clonación de estas proteínas morfogenéticas, ¿ya? Mediante técnicas de ingeniería genética y de recombinación, se lograron expresar, pues, y obviamente para la aparición de estas proteínas, ¿cómo se llama?, recombinantes, morfogenéticas, se necesitan factores de expresión de estas, ¿no? Generalmente se emplean, pues, células E. coli, pero en el caso de humanos, de mamíferos, perdón, se han utilizado las células de ovario de hámster, células Vero, también células de insectos se han utilizado, pero no más fácil, sino lo más usado son las células de Escherichia coli, ¿no? Especialmente para morfogenética 2 y morfogenética 4, ¿no? Si recorramos un poco, entonces la recombinación genética no es más que una vez que se detecta la proteína, se identifica, pues, el ADN de esa proteína, ¿no? Se separa, este es el ADN de la proteína recombinante, se introduce en un plásmido, un factor, ¿no?, agémido que se le llama. Una vez que se introduce la información genética de la proteína morfogenética dentro de este plásmido, se introduce por transformación, puede ser química, física, adentro de la célula E. coli, y se vuelve esta célula un vector recombinante. Entonces, esta célula, cada vez que realice su metabolismo, va a producir esta proteína morfogenética del plásmido en el medio de cultivo, ¿no? Crece la bacteria y este plásmido crece con esa bacteria. Obtenemos el plásmido y se introduce el plásmido en una célula, pero esta vez para generar el crecimiento y selección de esa proteína.
¿qué es el medio de cultivo? Esta célula libera la proteína morfogenética al medio y por diferentes procesos de purificación y fraccionamiento se obtienen las diferentes fracciones celulares o líquidas para ser utilizadas en, en cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Obviamente aquí tenemos que identificar esa proteína morfogenética y para eso tenemos lo que ya conocemos, la electroforesis, ¿no? De tal manera que la información que teníamos originalmente podíamos pues, multiplicarla millones de veces. Si en este matraz yo coloco 200 litros de medio, estas células ya transformadas, estas células recombinantes, van a producir cantidades industriales de proteína morfogenética. Entonces, de esa manera sí se pudo mejorar los estudios con estas proteínas. Y esa fue la única forma, ¿no? De tal manera que aparecieron pues los primeros productos de uso comercial, ¿no? Genius es una empresa, bueno, no sé si todavía existirá, pero fue una de las primeras, ¿no? Que primero comenzó pues con proteína morfogenética de hueso heterólogo, ¿no? Generalmente el hueso que se usaba era el hueso pues de las reses, ¿no? Con más, ¿cómo se llama? Con mayor incidencia en de, huesos fetales, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de fetos de vaquitas que terminaban muertas, ¿no? Solamente para obtener las fracciones de las proteínas morfogenéticas de los huesos. Entonces, Genius produjo el Bammer Gen Pro, ¿no? Que contenía de 13 a 14 proteínas morfogenéticas, de peso molecular bastante pequeño, y lo que adicionaba es una estructura de colágeno, de tal manera que cuando se preparaba la masita, ustedes podían incorporarla directamente al tejido que quieren reparar, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la principal limitante aquí? Como todo en la vida, el costo. El tratamiento con estos materiales costaban entre 5.000 a 8.000 euros por tratamiento. Obviamente, pues que el éxito estaba asegurado, pues, salvo que hubiera algún, ¿cómo se llama? Factor ya inherente al paciente, ¿no? Entonces, muchos de ustedes han visto el signo de dólares en sus ojos, pero difícilmente, pues acá en Lima, aunque lo hay, creo, profesor Carlos, ¿no? Gente que pague 5.000 a 8.000 euros por tratamiento odontológico, ¿no? Bien. Luego aparecieron pues ya otras publicaciones, miren, 2004, en donde se asocian estas proteínas morfogenéticas de diferentes vehículos, como hidroxiapatita sintética, por ejemplo, porosa, ¿no? Y empleados pues bajo la forma de injertos biocompatibles, ¿no? O para reemplazar pues huesos que antes se hacían con hueso autólogo, ¿no? Implantación de placas a base de hidroxiapatita y la mejora en la disminución del tiempo de regeneración del tejido dañado. También para reparar cierto tipo de defectos óseos provocados, ¿no? Experimentalmente, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre proteínas morfogenéticas. Doctor, una consulta. Sí, ¿Las proteínas morfogenéticas son un grupo aparte de los factores de crecimiento o los factores de están, crecimiento son un grupo? Ah, ok. están Son dentro un... del grupo de factores de crecimiento. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que su nombre dice su función. ¿Más preguntas? ¿Nada? Bien. Otro tema también que importante que ustedes conozcan porque se está
es, ¿cómo se llama? Muy sencillo de manejar. No sé si actualmente lo están trabajando, pero ya de hace algún tiempo sí, porque es bastante barato, salvo algunas implicancias de tipo técnico que te puedan llevarle algún problema con el paciente, ¿no? El plasma rico en plaquetas, ¿ya? Las plaquetas, como ustedes conocen, también llamados trombocitos. Ya habíamos al inicio dicho que una de las principales fuentes de los factores de crecimiento son las plaquetas, ¿no? De tal manera que básicamente lo que vamos a ver de aquí en adelante es el uso de esos factores de crecimiento que están dentro de las plaquetas para mejorar los procesos de reparación, de regeneración tisular, ¿no? Eh, es plasma más plaquetas luego de producir la centrifugación de una sangre incoagulada, ¿no? Esa sangre incoagulada, lo que se llama la plasmaferesis, o sea, la extracción del plasma antes de algún tipo de intervención que vayamos a hacer con nuestro paciente. Es un proceso no tóxico, no inmunoreactivo. ¿Por qué? Porque el plasma que vamos a usar proviene de nuestro propio paciente, ¿no? Más o menos por cada estructura que se use, te tiene pues 1.000.000 de plaquetas por microlitro en 5 mililitros. De tal manera que cuando preparamos estos materiales tenemos casi 5 veces más la cantidad de plaquetas que normalmente utilizamos por mililitro de sangre. Tenemos por mililitro de sangre, ¿no? Entonces estamos concentrando las plaquetas en estas estructuras. Normalmente tenemos pues 150.000 plaquetas por microlitros en 5 mililitros. ¿Ya? ¿Qué factores de crecimiento plaquetarios tenemos? Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Los factores de crecimiento derivados de plaquetas, beta transformantes, ¿ya? Los derivados de plaquetas, básicamente todo lo que es angiogénesis, ¿ya? Mejoran la angiogénesis, favorecen la traída, las señales de la proliferación de células en las zonas dañadas, facilita la formación de colágeno tipo 1, base para el proceso de regeneración, y tiene el 50% de la actividad del efecto mitótico de las plaquetas. El factor de crecimiento beta transformante, ¿no? Básicamente para la proliferación y diferenciación de las células del mesenquimales, síntesis de colágeno a partir de los osteoblastos, o sea, proceso de regeneración. También interviene en la geogénesis, inhibe la formación de los osteoclastos. Entonces aparece primero para aparición de osteoblastos e inhibir los osteoclastos, ¿no? El factor de crecimiento insulínico, básicamente, para la proliferación de células mesenquimales, síntesis de osteocalcina, de algunas proteínas importantes, enzimas, fosfatasa alcalina, colágeno tipo 1, factores de crecimiento fibroblástico, diferenciación y proliferación de osteoblastos, inhibición de osteoclastos, también un factor proangiogénico, ¿no? Entonces, todos estos factores de crecimiento están dentro de las plaquetas. Son útiles para los procesos de reparación, de regeneración tisular, post algún tipo de acción sobre el tejido, por supuesto. Entonces, si todo lo tenemos dentro de una célula que es la plaqueta o en el medio líquido que es el plasma, de aquí en adelante es el uso de estas proteínas dentro de una estructura, ¿no? ¿Cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas? Obviamente necesitamos pues sangre incoagulada, ¿no? Generalmente se usa esos tubitos de Vacutainer con citrato de sodio al 13.8%, de tal manera que el plasma deja de coagular perdón, la sangre no se coagula y obtenemos el plasma, ¿ya? Centrifugamos este plasma por 8 minutos a 1.700 revoluciones por minuto
ahí a temperatura ambiente, ¿no? Entonces obtenemos este tipo de, se separa de esta manera la sangre, miren, ¿no? Bueno, si su hematocrito está bueno, ustedes saben, pues 50-50, 60-40, ¿no? La parte superior del plasma es la zona donde menos plaquetas hay, ¿no? De tal manera se comienza a extraer el plasma después de los siguientes medio mililitro. Partiendo de la superficie del límite donde está la célula, el paquete celular de eritrocitos. ¿Okay? Para eso ustedes tienen, ¿cómo se llama? Marcan su tubito y comienzan a extraer el plasma. Ese plasma eviten absorber glóbulos rojos, de tal manera que lo colocamos en tubos específicos, diferentes, la parte superior, la parte media y la parte inferior. ¿Ya? Miren. ¿Listo? Pobre, media y rica en plaquetas. Bien. Este plasma, que es 100% de su paciente, lo colocamos en, usted le debe de dar un nombre a esto, ¿no? Un recipiente o en el mismo tubo, y lo llevan a la zona donde están trabajando, en cirugía, qué sé yo, y lo que hacen es embeber ahí, ¿no? Por ejemplo, si están colocando un implante, embeben ahí el plasma rico en plaquetas antes de introducirlo a la zona, a la mandíbula, ¿ya? Es 100% autólogo y va a asegurar que esos factores de crecimiento comiencen a trabajar en la zona donde lleguen, ¿ya? Eh, Hay algunos estudios que indican que pueden promover carcinogénesis. No hay estudios sólidos al respecto, pero sí algunos se menciona. Estos factores de crecimiento se degradan hasta los 10 días, eh, son muy eficaces para la disminución del sangrado intra y posoperatorio, hay una cicatrización más rápida, hay un menor cuadro inflamatorio, hay una mejor estabilidad del tejido que ha sido insertado, debido a que hay una mayor actividad de adhesión tisular. Eh, Se aplica generalmente en cirugía dentoalveolar, periodoncia, implantología, elevación del seno maxilar, adhesivo tisular, cirugía de tejidos blandos, traumatología, ortopedia, ¿no? Eh, Muy fácil de obtener por centrifugación. Estos periodos de preparación de estos materiales, cuanto más cortos sean, más menor pérdida de la función se va a tener, ¿ya? Se evita que se usen estos tratamientos en pacientes con cáncer, fumadores y bebedores, debido a que no se sabe cuál es la reacción entre los factores mutagénicos presentes en el cáncer, en los fumadores, ¿no? Que pueden alterar, aumentar la probabilidad de carcinogénesis, ¿no? No hay una relación de contaminación cruzada con otras enfermedades, pero lo principal que hay que cuidar aquí es la esterilidad de los materiales, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre plasma rico en plaquetas? Doctor, ¿con cuánto tiempo de anticipación debería introducirse los factores de crecimiento en el paciente antes de una cirugía o antes de una intervención? Claro, bueno, ustedes como cirujanos van a planificar su operatoria, ¿no? Definitivamente lo mínimo que se requiere aquí, que es una centrífuga,
los tubos específicos, un personal técnico que sepa trabajar bien el tema, ¿no? Y en la secuencia de la intervención, de las intervenciones de la clínica es donde va, cuando usted es como el médico, ya llegó el corazón, ya trae el corazón, abre y lo pone, ¿no? Entonces, de esa forma se puede asegurar un éxito en el trabajo, ¿no? Pero no hay mayor limitante de tipo físico o extraordinario de tipo de instrumentos como para limitar su uso, ¿no? Sí, eso sí, la parte de esterilidad es importantísimo aquí, porque puede haber una excelente operatoria, buenos materiales, pero si no mantenemos la esterilidad se nos cae todo, ¿no? Son 8 minutos que se centrifuga, se extrae la sangre del paciente, 8 minutos de centrifugar, otros 8 minutos para separar el plasma y ya está a mano para ustedes, para aplicarlo. ¿Más pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien. Ahora vamos a hablar de plasma rico en fibrina. ¿Ah? ¿Qué cosa es la fibrina? A ver, profesor Carlos, pregunte por ahí. El que no responde está ausente. Ok, en el aula veo 67, menos nosotros dos somos 65, y en el formulario han respondido solamente 62 las asistencias. Ya. A ver, si alguien falta, esos van a ser lo que van a ser preguntados. Pero ingresen. No, eso es. Ah, ya están Usted fuera. ya tiene 2 asistencias. Usted tiene 2 asistencias al curso, ¿verdad? Esta Así sería es. la tercera. Así es. Finalizando la clase, me entrega la lista de los que ya no tienen derecho al examen final, ¿ya? Ok, doctor. Con 2 inasistencias ya no tiene derecho a examen. Ok, doctor. A ver, ¿qué cosa es fibrina? Proteína de la coagulación. ¿Es una proteína de la coagulación? Proteína de la sangre que participa en los procesos de coagulación. ¿Que participa en los procesos de coagulación? Dios mío. Ah, Doctor, ¿es una proteína que permite la formación de coágulos? Eso está más cercano. Forma la red de fibrina. Ah, ya ve, San Google aparece. Pero la cuestión no es leer solamente y decir lo que dice San Google, sino ya ustedes tienen ustedes conocimiento porque esto lo hemos hecho el siglo pasado, ¿no? El ciclo pasado, ¿no? La fibrina, la red de fibrina es la estructura que se forma al final de la cascada de coagulación, ¿no? ¿Para qué? Justamente para darle estructura al coágulo y detener el sangrado, ¿no? Entonces, esta estructura de fibrina es la que se utiliza mucho en tratamientos, como van a ver enseguida, ¿no? Entonces, esta plasma rico en fibrina se le cataloga como un concentrado plaquetario de segunda generación, ¿no? Básicamente es un coágulo, ¿no? Una membrana de fibrina que contiene leucocitos. Estos leucocitos, pues, son glóbulos blancos, ¿no? Tiene factores de crecimiento, citoquinas, y se genera básicamente después de centrifugar la sangre del mismo paciente, ¿no? Tiene 97% de plaquetas y 50% de glóbulos blancos, ¿ya? Entonces ya no solamente tenemos los componentes plaquetarios, sino los componentes de los leucocitos, sobre todo las citoquinas y los factores de crecimiento. ¿Qué ventajas tiene? Muy fácil de preparar, fácil de manipular,
Puede ser usado de manera diaria en las clínicas que ustedes van a tener, en cirugía bucal, maxilofacial, mucogingival, cobertura radicular, levantamiento del piso senomaxilar, curación, inmunidad, implantología, periodoncia. ¿Ah? El plasma rico en fibrina es muy manipulable. Podemos recortar los pedacitos que necesitemos dependiendo del área que queremos utilizar. Los factores que están incluidos dentro del plasma rico en fibrina pueden durar hasta 28 días, liberando sus factores, los factores presentes, de tal manera que en el tiempo aseguramos una liberación óptima de estos factores para producir el efecto. Esta proteína rica en fibrina se puede usar sola o puede ser combinada con algunos sustitutos óseos, de tal manera que podamos facilitar, acelerar la regeneración ósea, ¿no? Miren, se toma una muestra de sangre y se centrifuga rápidamente. Una vez que se centrifuga rápidamente, dejamos paradito nuestro tubito y como no hemos utilizado anticoagulante, la sangre se va a coagular. Vamos a tener un coágulo amarillo, miren aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque al centrifugar inicialmente todas las células rojas han ido abajo. Entonces, con una pincita fina, jalamos el coágulo y cortamos a este nivel el coágulo, ¿no? Lo colocamos en una bandeja para esterilizar y se coloca en un horno a 37 grados, de tal manera que propiciemos la pérdida de agua de este coágulo. Una vez que se ha formado el coágulo, ya todas las células han sido retenidas dentro de ese coágulo, de esa red. Miren, así queda. Esta es la red de fibrina y acá están las células blancas y las plaquetas. Plaquetas, células blancas. ¿Ya? Entonces, podemos usarlo así como está el coágulo, miren. Por ejemplo, un caso de algún tipo de tumor de mandíbula, por ejemplo, que deja un espacio. Lo colocamos allí y cerramos. Miren, acá está colocado. Cierre y miren cómo se regenera el tejido. ¿Ok? En el menor tiempo posible. En el menor tiempo que aplicando otro tipo de técnicas. ¿Ya? Miren, la pérdida de encía a este nivel también. ¿Ya? De tal manera que actualmente se tienen pues hasta 151 aplicaciones nanotecnológicas en odontología, ¿no? No solamente la parte biológica, como en este caso, es utilizada, ¿no? Todo esto es lo que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Sino que lo estamos utilizando para determinado tipo de actividad dentro de su profesión, ¿no? ¿Es barato? Claro que es barato. Lo caro aquí es pues la centrífuga, un sistema de esterilización adecuado para secar su plasma rico en plaquetas, porque miren en qué termina este coágulo, en una membranita ahí, miren, que podemos manipularla, podemos cortarlas en pedazos de acuerdo a lo que nos interesa, ¿no? Esto en el tiempo demora un poco más que la preparación del plasma rico en plaquetas, ¿no? Este plasma rico en fibrinas demora un poco más, pero puede ser trabajado en un día, ¿no? Se extrae la muestra de sangre del paciente tempranito y ya si en la tarde se va a hacer la intervención quirúrgica, ya para la tarde está el material preparado, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre plasma rico en fibrina? No, doctor. Ok. Bien.
Y últimamente, pues, el término nanotecnología, ¿no? nos ha invadido terriblemente, ¿no? Y etimológicamente, nano, ¿qué quiere decir nano? ¿Ah? Mm, Bueno, en realidad es eh, un prefijo que se utiliza para hablar de una medición muy pequeña, Tiene que ¿no? ver con el tamaño de la molécula, ¿no es cierto? Sí, Metros, milímetros, ¿qué más sigue de milímetros? micro Micrómetros, y luego nano. nanómetros. Una micra es una milésima de milímetro y un nanómetro es una milésima de micra. Entonces ya pueden darse ustedes cuenta o pueden intuir el tamaño de estas partículas, ¿no? Entonces, esta nanotecnología ha venido a revolucionar pues todo, en todos los campos, no solamente en la odontología, ¿no? Eh, y en todas las fases de la odontología también, ¿no? Debido a las propiedades físico-químicas de estas estructuras, ¿no? Actualmente se tiene hasta 151 aplicaciones nanotecnológicas para uso odontológico. No solamente diagnóstico, sino también prevención, tratamiento, de tal manera que se plantean nuevos materiales, estos son más resistentes. Algunos tienen actividad antibacteriana, que es importantísima para prevenir los problemas de contaminación, muy, muy afines a la fase, ¿cómo se llama? Biológica física, ¿no? Y una gran capacidad de regeneración de los tejidos dentales. Muchos de ellos, una gran cantidad de ellos están asociados a y combinados a proteínas, a células madre, perdón, ¿no? Esos nanomateriales se pueden combinar con polímeros metálicos, perdón, plata, oro, cobre, inorgánicos como carbono, silicio, óxido de titanio, siliconio y la hidroxiapatita, ¿no? De tal manera que eh, cuando se incorporan a estos materiales dentales o enjuagues o a medicamentos o materiales odontológicos de diferente tipo, ¿no? Van a ejercer diferentes propiedades, las que para las cuales uno los prepara, ¿no? No unos no, sino la empresa nos los ofrece, ¿ya? Básicamente estos nanomateriales para reemplazar pérdidas de un diente, bajo la forma de nanopartículas de cerámica, de cristales, de sílice, lo cual hace una estructura más dura, más resistente, más fuerte, ¿no? Hay nanomateriales de base de zafiro, de diamante, ¿no? Que son 20 veces más duros que la cerámica, ¿no? Son más estéticos, más durables, mejor manejo clínico, ¿no? Imagínense andando con un zafiro o un diamante en los dientes. Asociados a células madres, ¿no? Básicamente en procesos de regeneración de la dentina, del cemento, del esmalte, de tal manera que con eso se propicia la regeneración natural de la zona afectada, ¿no? Ahora, la aplicación de las técnicas de ingeniería tisular están guiadas básicamente para los procesos de regeneración de las estructuras dañadas en cavidad oral, ¿no? Van a mejorar la respuesta de las células, acelerar la presencia de matriz extracelular, que nos va a servir de soporte y también de señalización para la inducción morfogenética, o sea, la inducción de nuevas zonas de regeneración. La aplicación de células madres dentales son similares a las células madre de médula ósea y son usadas o son extraídas de la médula ósea para investigaciones dentales. Son células totipotentes, ¿no?
Hay estudios ya reportados, ¿no?, de células madre en pulpa dental, de dientes primarios, en pulpa de dientes permanentes, en ligamento periodontal y saco pericoronario, y en células madres de mucosa bucal, ¿no? Básicamente la aplicación de estas células madres para la regeneración del tejido óseo, dentina, ligamento periodontal y dientes, ¿no? En lo que respecta a nuestro laboratorio, ¿no?, estamos, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se pueda contar con un laboratorio de biología molecular y biotecnología odontológica, en odontología, ¿no? De tal manera que estos materiales que hemos conversado ahorita puedan ser desarrollados en el laboratorio y puestos a disposición de las clínicas para los tratamientos, ¿no? En una primera fase que, bueno, de biotecnología tiene bastante poco, pues tiene más de trabajo laboratorial, ¿no?, que tranquilamente puede ser preparado por ustedes mismos, ¿no?, en etapas iniciales, y ya cuando lleguen sus cursos de especialización ya les es más familiar y más fácil de aplicar inclusive, ¿no? Entonces, de tal manera que estos materiales básicos pueden ser aportados por este laboratorio, ¿no?, para diferentes tipos de terapias, diseños experimentales, sobre todo para propiciar la investigación en nuevos materiales, ¿no?, elaborar protocolos, la capacitación de los profesionales en el área genética, servicio a terceros, cultivo de células madre, temas que en otros países es cosa del día, ¿no?, y que nosotros estamos tratando pues de impulsar con este tipo de cursos, este tipo de teorías, ¿no? Bien, esto es lo que queríamos comentarles. Obviamente hay mucho más, ¿no? Cada día aparecen nuevas aplicaciones biotecnológicas, que son lo único que es resultar pues de la aplicación de la investigación y de los trabajos laboratoriales que se puedan realizar. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, doctor. ¿Nada? Bien, ya. Entonces, delegada, no sé cómo va el tema de los reactivos. ¿Ya los compraron, no los compraron? Aún no me comentan nada sobre el tema, Ya, pero hasta ok. donde vi ya habían autorizado la compra, ya habían firmado todo. Sí, eso sí, sí, sí me enteré. Ya, de todas maneras, viendo, sin hasta el miércoles no hay luz verde, ¿ya? Ya, voy a enviarles otra práctica donde no gastemos reactivos, pues, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ya, muy bien. Con el grupo que no expuso hoy día, quiero que me envíen el correo donde le piden por favor al doctor Colchado que les revise o que sea su asesor del seminario, ¿ya? Después de eso conversamos. Ok, chicos, nos estamos viendo. Espero que ya no haya más cortes de clases. ¿Listo? Si está señorita Tatiana, si está relacionada a la clase, le escucho. Es sobre el grupo de seminario, doctor. Ya dije, sobre el que no expuesto, sobre Sí, el que no expuesto. Ya, eso ya está, ya les mencionó lo que necesito. está bien, Espero que los doctor. otros grupos, hasta ahora a mí, el único grupo, el del Down, me lo entregó hace 2 días para revisar, le di algunas observaciones y ya. ¿Ok? De esa manera es como se trabaja. Listo, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos. Esperemos que no haya más interrupciones de clases. Me habían enviado de la escuela con las fechas para nuestro examen final. Si todo va bien, el día 14 estamos terminando las clases con nuestros exámenes, ¿ya? Sábado 14. Esperemos que una semana antes
14 de diciembre, ¿eh? Una semana antes tengamos la práctica y luego la teoría. ¿Listo? Bien, nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Buenos días, Hasta doctor. luego, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo, doctor. Hasta luego, doctor.